Hace muchos años, durante la feria de la ciudad de Arcelia, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, se vivió un hecho que hasta la fecha se recuerda con inquietud. En aquella época la feria ofrecía palenque de gallos y jaripeo para el entretenimiento del pueblo. Ese día se presentarían toros de un famoso ganadero de la región, conocidos por su fuerza descomunal y por ser casi imposibles de montar. Eran pocos los jinetes que lograban mantenerse sobre ellos más allá de unos cuantos reparos. Uno de los participantes era un jinete apodado El Sapo. Soñaba con quedarse sobre el toro más bravo y ganar fama, pues eso le abriría las puertas a jaripeos en todo el país y le daría reconocimiento y dinero. Cuando se dirigía al corral, se le apareció un charro completamente vestido de negro, montado en un caballo igual de oscuro como la noche, y sin rodeos le ofreció un trato demasiado siniestro. Si aceptaba entregar su alma al final del evento, no solo lograría dominar al toro más feroz de ese día, sino que jamás volvería a ser derribado por ningún toro. Cegado por la ambición y sin comprender del todo la magnitud del pacto, joven jinete aceptó el trato. Se llegó la hora del jaripeo, y al jinete le asignaron uno de los toros más grandes y violentos, de tal forma que al verlo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque había sellado un trato, el sapo, movido por el miedo, se encomendó a Dios antes de montar. Subió al toro decidido a enfrentar su destino, y tras 3 violentos reparos salió del corral como una bestia desbocada. A pesar del peligro, el jinete no lograba soltarse, pues sus manos estaban adheridas al pretal, como si algo invisible las sujetara con fuerza. Entonces escuchó una voz profunda que le reclamaba haber roto el trato. Le recordó que ya había pactado quedarse sobre el toro con ayuda infernal, pero al invocar a Dios había traicionado el acuerdo. Como castigo, aquella voz sentenció que su alma sería arrastrada al infierno. El sapo, aterrorizado, comenzó a rezar con fervor, rogando por ayuda divina. De pronto el toro se detuvo en seco, y frente a ellos apareció un caballero imponente, vestido completamente de blanco y montado sobre un majestuoso caballo del mismo color, y en su mano sostenía una espada brillante como el sol. Con voz firme el caballero ordenó al toro que soltara al muchacho, advirtiéndole que su alma no le pertenecía. El toro furioso se lanzó contra el caballero en un intento de derribarlo, pero este reaccionó con destreza, enterrando su espada en la bestia. El bramido que se escuchó fue aterrador y paralizante. El toro, que no era otro que el diablo en forma animal, se desvaneció entre humo y sombras. El sapo cayó de rodillas profundamente agradecido. Lloró y le pidió perdón a Dios, y con humildad preguntó al caballero quién era. La figura luminosa respondió que era San Martín Caballero, enviado por el Señor para salvar su alma tras escuchar su oración. Dicho esto, desapareció sin dejar rastro. Desde aquel día el joven jinete cambió por completo. Abandonó el jaripeo y todos los vicios que antes lo dominaban, y se convirtió en un hombre honesto y trabajador. Cada domingo asiste a misa para agradecer por su segunda oportunidad, y en su casa conserva una imagen de San Martín Caballero, frente a la cual siempre coloca un recipiente con agua y un ramo de flores frescas, en señal de gratitud hacia el santo que salvó su alma de las garras del infierno. Esta historia me la contó mi suegra hace varios años, y sucedió cuando ella era una niña y vivía en un pequeño pueblo de Michoacán. Su padre solía viajar con frecuencia a Morelia para vender productos y así mantener a la familia. En aquellos tiempos no contaban con carreta ni caballo, por lo que él recorría buena parte del trayecto a pie. Salía de madrugada cuando el cielo todavía estaba oscuro y regresaba ya entrada la noche, caminando desde la carretera hasta el pueblo. Una noche regresó a casa visiblemente alterado. Estaba pálido y nervioso, y con la mirada completamente perdida.
Su esposa, preocupada, intentó calmarlo y entender qué había ocurrido. Su marido, con la voz temblorosa, le aseguró que había visto al mismo diablo. Relató que en su camino de regreso se encontró con una perra recién parida. Sus cachorros eran tan extraños y desagradables que no pudo evitar comentar en voz alta lo feos que le parecían. Sin embargo, sintió compasión por la perra, así que sacó el taco que llevaba para la jornada y se lo ofreció como alimento. Continuó su camino sin pensar mucho en el encuentro, pero ya cerca del pueblo logró escuchar con claridad el trote de un caballo acercándose rápidamente. Miró a su alrededor, pero no lograba ver a nadie. Entonces emergió de entre la oscuridad una figura inquietante, pues se trataba de un hombre vestido por completo de negro, montado sobre un caballo sumamente oscuro, cuyos ojos brillaban con un rojo intenso. El campesino se hizo a un lado del camino, dejando pasar al jinete. Este lo saludó con una voz profunda y lúgubre, y luego con tono inquisitivo le preguntó si había visto a su esposa e hijos. Confundido, el hombre le mencionó el encuentro con la perra y sus cachorros, a quienes incluso les había dado un taco por compasión. El jinete pareció interesarse, preguntando con insistencia el lugar exacto del encuentro. Al recibir la indicación, espolió su caballo y partió a galope tendido. Antes de alejarse por completo, giró la cabeza y con un tono sombrío le agradeció por haber alimentado a su familia. En ese momento el miedo se apoderó del padre de mi suegra. Entendió que aquella perra y sus crías no eran lo que parecían, y que sin saberlo había tenido un encuentro con algo que escapaba a toda comprensión. Corrió hasta su casa dominado por el terror, y no descansó en toda la noche. Al día siguiente, con la convicción de que algo oscuro rondaba el pueblo, la familia decidió mudarse sin mirar atrás, y jamás volvieron a vivir en aquel lugar. En el pueblo donde creció mi abuela, se cuenta que la presa que hoy abastece a la comunidad no fue construida únicamente con esfuerzo humano, sino gracias a un oscuro pacto entre el jefe de obra y el diablo mismo. En aquellos tiempos el pueblo era pequeño, modesto y lleno de esperanzas. Cuando se propuso la construcción de una presa que mejorara la pesca y el suministro de agua, los habitantes la vieron como una oportunidad de progreso. El plan consistía en trasladar el asentamiento a una zona más alta para dejar libre el terreno destinado a la obra. La comunidad aceptó sin grandes objeciones, y pronto llegaron las máquinas para comenzar la excavación. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder desde la primera noche. Cada mañana el hueco que los trabajadores habían cavado reaparecía completamente cubierto de tierra, como si nunca hubieran trabajado allí. Al principio se pensó en una broma pesada o en un posible acto de sabotaje por parte de algún grupo inconforme, pero nadie en el pueblo tenía razones para oponerse, pues todos esperaban con ilusión la llegada del agua. Noche tras noche el trabajo era borrado por una fuerza invisible. Intrigado y cada vez más frustrado, el jefe de la construcción decidió vigilar personalmente. Se ocultó entre las sombras, decidido a descubrir lo que ocurría. Cerca de la medianoche, el silencio fue quebrado por el sonido de cascos golpeando la tierra suelta. Desde la oscuridad emergió una figura montada. Era un charro vestido por completo de negro, sobre un caballo igual de oscuro, cuya silueta parecía fundirse con la noche misma. Aquel jinete le advirtió que la construcción no podía continuar, y le dijo que esas tierras no estaban disponibles, pues eran de su propiedad. Al finalizar le dijo que no habría presa sin pagar un precio. Ante la negativa constante, el jefe preguntó finalmente cuál era ese precio. La respuesta fue tan clara como aterradora, pues aquel jinete le pedía varias almas en forma de pago. El charro exigía un número exacto de vidas a cambio de permitir la obra. Aunque el número exacto se ha perdido en el recuerdo, se dice que todavía quedan muchas por cobrarse. Desesperado, el jefe aceptó el trato, pero impuso una condición:
pues ninguna de las almas tomadas podría pertenecer a los habitantes del pueblo, y el charro aceptó el acuerdo. A la mañana siguiente los trabajadores reanudaron la excavación, y esta vez la tierra permaneció tal como la habían dejado. Desde entonces la construcción avanzó sin más obstáculos, hasta que la presa fue finalmente concluida. Hoy en día la estructura sigue en pie y cumpliendo su propósito. Sin embargo, una inquietud persiste entre los habitantes, ya que muchas personas han perdido la vida en sus aguas, y hay quienes aseguran que durante las noches de luna nueva, si uno guarda silencio y escucha con atención, puede percibir en la distancia el eco de cascos galopando, recordando que todavía quedan cuentas pendientes. Mi madre me contó una historia que ocurrió hace muchos años, relacionada con unos familiares que vivían en una zona apartada de Manzanillo, cerca de las vías del tren. En aquella época el lugar estaba casi deshabitado, pues las casas más cercanas se encontraban a unos 500 metros de distancia, lo que acentuaba la sensación de aislamiento. Una noche su tío tuvo una fuerte discusión con su esposa. Estaba bajo los efectos del alcohol, y a pesar de que ella le suplicó que no saliera de casa, él ignoró sus ruegos y se marchó enfadado. Antes de que cruzara la puerta, su esposa molesta le dijo que ojalá se le apareciera el diablo. Mientras caminaba por la solitaria calle, el hombre se encontró de pronto con una figura imponente. Se trataba de un charro montado sobre un magnífico caballo negro, casi digno de un pura sangre. Vestía un traje impecable, como recién estrenado, y su presencia era tan imponente como inquietante. El charro se dirigió a él con una firmeza que lo dejó paralizado, cuestionando su decisión de haber salido y recordándole las palabras de su esposa. El tío quedó petrificado, pero el horror fue mayor cuando el extraño se quitó el sombrero, dejando al descubierto una calavera en lugar de rostro. Aterrorizado, corrió de regreso a su casa. Llegó temblando de miedo y le reclamó a su esposa por lo que había dicho. Desde entonces en mi familia se mantiene la creencia de que las bendiciones y maldiciones pronunciadas por una madre o una esposa poseen un poder especial, capaz de atraer fuerzas que no comprendemos del todo. Durante las vacaciones en la universidad, solía trabajar con un primo que se dedicaba únicamente a las obras civiles. En una ocasión me integré a un equipo que construía un pequeño puente en una zona rural, además de realizar algunos tramos de terracería. Un día nos tocó colar una gran cantidad de concreto, así que comenzamos la jornada a las 2 de la mañana para evitar el intenso calor del día, ya que estábamos en medio de la nada. La única iluminación provenía de la maquinaria y de las luces de las camionetas. Aproximadamente media hora después de iniciar, distinguí la silueta de un hombre a caballo a unos 20 metros de distancia. Apenas se percibía en la oscuridad. Cuando se lo señalé a un compañero, su reacción fue inesperadamente seria. Me pidió que siguiera trabajando y que no lo mirara. Aquella actitud me desconcertó, ya que éramos unas 20 personas en el lugar y no parecía haber motivo para preocuparse. Supuse que podría tratarse de alguien que había bebido de más y deambulaba por la zona, como a veces ocurre en los pueblos. Sin embargo, pronto comprendí que mis compañeros oriundos del lugar conocían bien la historia de aquel jinete. Me explicaron que era importante no mirarlo ni dirigirle la palabra, pues según las creencias locales, si alguien le prestaba atención, el hombre se detenía abruptamente y comenzaba a negociar contigo por lo que más quisieras tener en esta vida, pero con el costoso precio de entregar tu alma. Mi abuelita vive en un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Puebla, rodeado por la naturaleza y el silencio de lo desconocido. Una noche cuando mi papá era un niño,
No regresó a casa a la hora acostumbrada. Al ver que la oscuridad llegaba y su hijo no aparecía, mi abuelita preocupada decidió salir a buscarlo por su cuenta. Se adentró en el monte llamándolo entre los árboles y los senderos, pero no obtuvo respuesta. Tras un buen rato sin éxito, resignada decidió volver a casa. Mientras caminaba por una pendiente solitaria, comenzó a escuchar a sus espaldas el inconfundible sonido de un caballo cabalgando. Pensó que podría tratarse de algún vecino que también anduviera por la zona, pero al voltear no vio a nadie. Confundida reanudó el paso. Sin embargo, el sonido volvió más fuerte y más cerca. Giró rápidamente, pero otra vez no encontró a nadie. Entonces notó que una neblina espesa empezaba a cubrir el camino, envolviendo el paisaje en un silencio denso y extraño. El miedo se apoderó de ella, y sin pensarlo más echó a correr ladera abajo sin atreverse a mirar atrás, con el único deseo de llegar pronto a su hogar. Mientras corría podía escuchar los cascos del caballo que parecían seguirla, como si el jinete invisible se mantuviera justo a sus espaldas. No se detuvo ni un segundo, y solo cuando llegó a la puerta de su casa se sintió a salvo. Para su alivio encontró a mi papá sano y salvo, ajeno al susto que ella acababa de vivir. Como era de esperarse, le dio un regaño entre lágrimas y abrazos. Al contar lo sucedido a los vecinos al día siguiente, muchos compartieron historias similares. Algunos afirmaron haber escuchado el galope en noches de niebla, mientras que otros aseguraban haber visto la sombra de un jinete merodeando cerca de sus casas, siempre sin rostro y siempre sin rastro. Desde entonces la figura del jinete se convirtió en parte de la memoria colectiva del pueblo. Los mayores advierten que cuando la niebla baja y el silencio se vuelve demasiado profundo, conviene no andar por los caminos solitarios, porque en las noches en que la bruma envuelve las montañas, todavía se puede escuchar el eco de los cascos de un caballo que cabalga entre sombras, recordándonos que no todo lo que existe puede ser explicado.